Navegar al futuro de la movilidad. Pues a ver, se ha visto lógicamente con preocupación. Lo primero era cómo se hacía frente a la emergencia sanitaria y yo creo que aquí tanto las instituciones como las empresas lo han tenido clarísimo desde el primer momento. No hay ninguna dicotomía entre economía y salud. Aquí lo importante era salvar vidas y eso las empresas de todos los sectores y del auto también, que siempre es un sector ejemplar, lo han entendido. Llegados a ese punto, pues luego, claro, parar la actividad es muy complicado en el sentido de que nos encontramos con una parada de oferta y de demanda. Oferta porque hemos parado las fábricas y parada de demanda porque no vamos a comprar coches estos días. Entonces, la cuestión aquí es cómo salimos de esta situación. Evidentemente es una situación tremendamente difícil, insólita. Ahí es la gran incertidumbre. Esta semana está ya empezando sobre todo, fabricación de componentes. Semana que viene la mayoría de plantas ya van a empezar a arrancar. Y después la duda es cuándo empezará la siguiente fase deben ser los concesionarios, ¿no? Y en esto mantenemos también contactos con el sector de cuándo será posible, etcétera. Hay que ser prudente y seguir las indicaciones sanitarias y cuando se abran, pues que la gente pueda ir y vaya a comprar. Entonces, a ver, por un lado va a haber demanda contenida de todas estas semanas. Por otro lado, es probable que con los precios que pueda haber de aquí a final de año, pues eso atraiga también más demanda y después habrá que plantearse, según los resultados, si es necesario todavía reforzar más con políticas, incentivos, esa demanda. Sí, o sea, ahora que la emergencia sanitaria y todos los trabajos que estamos realizando, tanto en provisión como en generar producción nacional de los ámbitos más relacionados con esta crisis sanitaria, ahora ya es empezar a preocuparse sobre todo del día después. Si hay el día después del auto, pues pasa por lo que decíamos. Una, por garantizar que se arranque en condiciones de seguridad y eso el protocolo, el acuerdo al que han llegado tanto las tres patronales y los dos sindicatos mayoritarios, pues lo garantiza. Y después los temas de demanda van a ser los que van a estar ahí enseguida. A nivel productivo, antes que los temas de demanda, también hay que tener en cuenta la cadena de valor a nivel mundial, que no se nos rompa. Estamos ante el sector no solo más importante a nivel de industrial local, sino también a nivel de exportación y, por tanto, con todo eso lo que conlleva a nivel del equilibrio macroeconómico. O sea, poner las plantas en marcha ya es una buena noticia porque va a permitir recuperar, al menos en parte, el pulso de toda la exportación y después hay que garantizar también la demanda local. Y eso será lo siguiente. Yo creo que las medidas están muy estudiadas en ese sentido, en el sentido de la demanda. Hay que partir de un plan en la medida de lo posible que cumpla con la neutralidad tecnológica, que incentive la demanda y, por tanto, eso ya hay experiencias anteriores con lo que se pueden actualizar de una manera más o menos rápida. Dependerá de la disponibilidad presupuestaria y veremos en las negociaciones que haya de planes de reconstrucción a nivel general, que lógicamente tendrán su ámbito sectorial, cómo eso se puede ir recogiendo. Esperemos que pueda ser así. Yo creo que aquí lo importante, el objetivo de reducción de emisiones ha de ir acompañado de objetivo de máximo impacto sobre la industria y sobre el empleo. Por tanto, esa neutralidad tecnológica nos garantiza combinar todos esos aspectos. Pues es una incógnita importante, sin duda. El esfuerzo presupuestario que está haciendo el Gobierno estos días en materia de protección social, en materia de apoyo a las empresas, a la liquidez de las empresas, en materia también de refuerzo del sector, del sistema sanitario,
tanto en lo que es el propio servicio como en lo que son la provisión de materiales, sin duda es altísimo. Eso nos va a situar en una situación presupuestaria difícil, que además va acompañada por el parón de la economía, que no hemos de olvidar que ese parón significa que a nivel fiscal de cotizaciones, etcétera, no hay ingresos. Entonces va a haber ahí una tensión durante estos meses que es absolutamente notable y quizás histórica en el sentido de que nunca se había dado a la vez la caída de ingresos casi total con un incremento tan alto de gasto. Entonces, las medidas se tendrán que priorizar y habrá que ver cómo todo todo se estabiliza, se acaba financiando. El papel de Europa es absolutamente relevante, es decir, de esta no podemos salir solos, necesitamos también Europa y por eso cuando todas esas piezas vayan encajando, que eso va a ser en los próximos días y semanas, no puede ser más allá, pues se verá con qué disponibilidad presupuestaria contamos. Sí, el acuerdo que luego el anuncio que hizo la ministra del 4 de marzo del 19 del plan integral para el sector de automoción en España recogía buena parte de aquellas medidas, tiene medidas tanto de oferta como de demanda, como medidas de formación y por tanto puede ser un punto de partida. Hombre, eso sería fantástico. Si conseguimos europeizar alguna de las medidas, eso sería fantástico. Hasta ahora no ha sucedido y es complejo hacerlo, pero evidentemente que hubiera tanto alguna de las medidas sociales que se han tomado pudieran ser a nivel europeo como medidas de futuro, de inversión industrial o de fomento de la demanda, sería perfecto, evidentemente, de poder seguir todos los países europeos una misma línea con una dotación presupuestaria europea. Eso hasta el momento no ha sucedido y parece bastante difícil, pero ACEA, por ejemplo, lo estaba reclamando. Sí, como decíamos, medidas de oferta y medidas de demanda. Las de demanda las hemos comentado, las de oferta es apoyo a esa inversión. Hay que ser consciente que el sector de la automoción, sometido a una presión regulatoria muy alta a nivel europeo, en el ámbito de emisiones, está realizando grandes inversiones en un momento, me voy 2 meses atrás o previo a esta crisis, en el cual las rentabilidades ya eran bajas y la demanda ya era una demanda en los países occidentales pues muy moderada. Entonces, ¿eso qué significa? Que en el máximo momento de inversión histórico del sector, de necesidad de inversión del sector, con la movilidad sostenible, el vehículo conectado, el vehículo autónomo, vehículo compartido, todo el cambio de modelo de negocio en el ámbito de la automoción a nivel desde la producción a la venta, a cómo el usuario se relaciona, digamos, con el vehículo y con los datos, eso ahora lo vamos a seguir teniendo en un entorno en el cual las dificultades de inversión van a ser más altas, porque esa rentabilidad baja que hablaba de las grandes corporaciones de automoción, pues ahora sometidos a estos 2 meses de parón, los grandes constructores europeos, por ejemplo, pues esa capacidad de inversión todavía se habrá visto más afectada. Entonces ahí sí va a haber que tomar medidas. Nuevamente esperamos que pues eso, a nivel europeo también se puedan tomar y a nivel nacional pues también habrá que tomar medidas de inversión en ese sentido, y más de inversión industrial, etcétera. La idea es que no falte liquidez en las empresas estos meses de parón y no entremos en crisis de solvencia. Es decir, lo importante ahora es solucionar la crisis de liquidez. Si solucionamos esa crisis de liquidez y pasamos estas semanas y meses que van a ser tan complicados, posteriormente ya la situación todo indica que se recuperará. Si por el camino perdemos piezas, pues va a ser mucho más duro todo. Yo soy economista y por tanto aquí mi prudencia es absoluta. O sea, todo indica un poco que estamos ante un shock simétrico. A diferencia, aquí habrá que ver mucho cómo evolucionan estos días y cómo evoluciona la crisis sanitaria
y que podamos eso, ir volviendo acompasadamente y de manera prudente a la normalidad, a una cierta normalidad, y eso que lo podamos hacer sin distanciarnos mucho en el tiempo de nuestros homólogos europeos o de Estados Unidos, y por tanto eso significará que estamos ante un shock simétrico, que se produce en el mismo tiempo y con un impacto más o menos similar. Y ahora comentaré las diferencias en España. Si eso es así, la recuperación será más fácil. Es decir, porque tendremos los países en posición de salida todos a la vez y en una situación en la que todos los países pondrán medidas a la vez para salir. Por tanto, eso es importante. Segundo elemento es qué nos diferencia a nosotros de otros países en esta crisis. Uno, la dimensión empresarial. Tenemos un tejido de pymes y de empresas muy pequeñas, autónomos y microempresas y pequeñas empresas proporcionalmente más grande que otros países como Alemania. Y tenemos otros sectores que podríamos llamar sociales, en cierta manera, que tienen un gran peso en nuestra economía. Y como esta enfermedad afecta a lo que sería la actividad social, restauración, hostelería, turismo, etcétera, todo eso nos va a marcar. Es decir, nos va a marcar, si hablamos de la automoción, que la flota de alquiler este verano pues no se va a renovar con la intensidad del verano pasado, ni va a haber una demanda quizás tan alta. Entonces, eso, ese efecto tractor que tiene el turismo en nuestra economía en muchos aspectos, nos va a afectar más que otros países. Entonces, según vayamos avanzando, según evitemos, lo más importante, que esa crisis de liquidez acabe generando un daño estructural y sea crisis de solvencia y perdamos empresas y, por tanto, perdamos capacidad de potencial de crecimiento inmediato, la perdamos. Si eso sucede, vamos a tener más problemas. En la medida en que eso no suceda, con las medidas que se han tomado vaya siendo suficiente, haya consensos en torno a medidas de reactivación y podamos acompasarnos a los países de nuestro entorno, aún con factores diferenciales, yo creo, bueno, pues me remito a los datos del FMI o del BBVA y de ayer del Banco de España, donde se indican estos elementos de salida a partir de 2021. Si será una V, una U, ¿qué será? Pues ya lo iremos viendo. Hay que ser muy prudente. Pero también estamos, hasta que no haya una vacuna o una cura clara de este virus, tenemos que ser muy prudentes porque en cualquier momento pueden tomarse medidas de retroceso. Entonces, hay que ir midiendo día a día esto.